y los cohetes y hasta de la granizada de arroz crudo que nos recibieron en la fiesta. En el sopor del mediodía de los recién casados hicieron la ronda del patio. Vallabor San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de 3 tragos, como decía entonces, y parecía muy a gusto nuestra mesa. Ángela Vicario sin velo y la corona con el vestido de gusto de rasgo esposo de sudor. Había asumido de pronto su cara de una mujer cansada. Santiago Nazar calculaba, y él lo dijo, a Vallador San Román, que lo iba a costando hasta en ese momento 9,000 pesos. Fue evidente que ella lo entendió como una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se debe hablar de plata delante de otra gente, me dijo Vallador San Román. A cambio lo recibió de muy buen talente, hasta con cierta jactancia. Casi dijo, pero apenas estamos empezando al final, será más o menos el doble. Santiago Nazar se propuso comprobándolo hasta el último céntimo de la vida. Le alcanzó justo, en efecto, a los datos finales de Cristo Beboya. Le dio al día siguiente en el puerto 45 minutos antes de morir, comprobando que el pronóstico de Vallor San Román había sido exacto. Yo conservaba un recuerdo muy confuso de la fiesta antes de que hubiera decidido rescatarla de pedazos de memoria ajena. Durante años se siguió hablando en mi casa de mi padre. Había vuelto a tocar el violín de su juventud, enorme, en honor de los recién casados, que mi hermana la monja bailó un merengue con su hábito de tornera, y el doctor Dionisio Iguarán, que era primo hermano de mi madre, consiguió que lo llevaran en el buque oficial para no estar aquí en el día siguiente. Cuando viera el obispo en el curso de la dignación para esta crónica recompre numerosas vivencias marginales, y entre ellas el recuerdo de gracias de las hermanas Vallabor San Román, cuyos vestidos de terciopelos con grandes alas de mariposas, prendidas con pinzas de oro en la espalda, llamaron más la atención en el pecho de plumas y la coroza de medallas de guerra de su padre. Muchos sabían que en la inconsciencia de la parranda le propuse a Mercedes Barrancha que se casara conmigo cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó, como cuando nos casamos 14 años después. La imagen intenta que siempre conserve de aquel domingo indeseable fue la del viejo posición vicario sentado solo en un taburete en el centro del patio. Lo habían puesto allí pensando quizás que era el sitio de honor, y los invitados tropezaban con él confundido con otro. Lo cambiaban de lugar para que no estorbara, y él movía la cabeza de vena hacia todos los lados, con una expresión errática de ciego demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para él, y respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía, feliz en su cerco de olvido, con la camisa acordada en el engrudo y el bastón de Guayacán que le habían comprado para la fiesta. El acto formal terminó a las 6 de la tarde, cuando despidieron los invitados de honor. El buque fue una de las luces encendidas, y dejando un reguero de Vélez, Pinaloa, y un instante quedamos de diveras sobre un abismo de incertidumbre, hasta que volvimos a reconocernos unos a otros. Nos subimos en la maglar de la parranda. Los recién casados parecieron un poco después de automóvil descubierto, abriéndose pasos a duras penas del tumulto. Vallabor San Ramón reventó cohetes
tomó guardiente de las botellas que tenían de la muchedumbre y bajó a la noche con Ángela Vicario para meterse en la rueda de la combima. Por último ordenó que siguiéramos bailando por cuenta suya donde nos alcanzara la vida, y eso se llevó la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños, donde vivió de Hughes había sido feliz. La parranda pública se dispersó de fragmentos hacia la medianoche y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Armenta, un costado de la plaza. Santiago Nazar y yo, con mi hermano Luis Enrique Cristo Beboy, nos fuimos para la casa de misericordias de María Alejandra Cervantes. Por allí pasaron entre muchos otros hermanos Vicario y estuvieron viviendo con nosotros y cantando Santiago Nazar. 5 horas antes de matarlo debían quedar algunos recuerdos desperdigados de la fiesta original, pues de todos lados nos llegaban ráfagas de música, pleitos, rem, otros, y nos siguieron llegando cada vez más tristes hasta muy poco antes de la Bramara. El buque del obispo Pura Vicario le contó a mi madre que había acostado a las 11 de la noche después que las hijas mayores le ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda, como a las 10, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio. Ángela Vicario había mandado a perder una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su armario. Ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario, pero el recadero estaba deprisa, se había dormido a fondo. Cuando tocaron la puerta fueron 3 toques muy despacio, le contó a mi madre, pero también era esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que también había abierto la puerta sin encender la luz para no despertar a nadie, y vio a Vallabor San Román en el resplandor del farol público, con la camiseta de seda sin abordar y los pantalones de fantasía sosteniendo con tirantes elásticos. Tenía ese color verde en los sueños, le dijo Pura Vicario a mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo que solo la vio cuando Vallabor San Román la agarró del brazo y la puso en la luz, llevando el traje de raso y en piltrafas, y estaba envuelta con toalla hasta la cintura. Pura Vicario creyó que se había desembarcado con el automóvil y estaban muertos en el fondo del principio. Ave María Purísima, dijo aterrada. Contesten si todavía son de este mundo. Vallabor San Román no entró, sino empujó con su suavidad a su esposa hacia el interior de la casa sin decir una palabra. Después besó a Pura Victoria en la mejilla y le habló con una voz muy honda, desaliento, pero con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo. Usted es una santa. Solo Pura Vicario supo con lo que hizo en 2 horas siguientes, y así fue la muerte de un secreto. Lo único que recuerdo es que sostenía por el pelo con una mano y me golpeaba con la otra con tanta rabia que pensé que me iba a matar. Me contó Ángela Vicario, pero hasta eso lo hice con tanto sigilo que su marido y sus hijas mayores dormían en otros cuartos y no se enteraron de nada hasta el amanecer, cuando ya estaba consumida en el desastre. Los gemelos volvieron a casa un poco antes de las 3 llamadas de urgencias por su madre. Encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo de un sofá del comedor y con cara más cerrada de golpes, pero había terminado de llorar. Ya no estaba asustada, me dijo. Al contrario, sentía como si por fin me hubiera quitado encima la cubierta de la muerte, y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir. Pedro Vicario, el más resuelto de los 2, levantó el vilo por la cintura y lo sentó en la mesa del comedor. Anda, niña, le dijo temblando de rabia. Dinos quién fue. Ella
ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir: el hombre lo buscó en las tinieblas, lo encontró en primera vista entre los tantos y tantos hombres confiables en este mundo, y el otro lo dejó clavo en la pared con su dardo certero como una mariposa sin albedrío, cuyo sentido estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar dijo. El abogado sustentó las tesis del homicidio en legítima en defensa del honor, que fue atimada por la tribuna y conciencia, y los gemelos declararon al final del juicio que hubiera vuelto a hacerlo 1000 veces, pero por los mismos motivos. Fueron ellos quienes disimularon el curso de las defensas después de que recibieron ante la iglesia. Pocos minutos después del crimen irrumpieron jadeando en las casas Guaral, perseguidos de cerca por un grupo de árabes anavecidos, y pusieron los cuchillos en el acero limpio en la mesa del padre Amador. Ambos estaban escondidos por el trabajo bárbaro de la muerte, y tenían ropa y los brazos empapados y la cara embarbudada del sudor y la sangre todavía viva, pero el párroco recortaba la revisión que, como un acto de gran divinidad, lo matamos a conciencia, dijo Pedro Vicario, pero somos inocentes. Tal vez ante Dios, dijo el padre Amador. Ante Dios y ante los hombres, dijo Pablo Vicario, fue un susto de honor. Más aún de la reconstrucción de los hechos, fingieron un reconocimiento mucho antes increíble que la realidad, hasta extremos de que fue necesario reparar con fondos públicos de la puerta principal de la casa Plácida Linero, que quedó desporrillada a punta del cuchillo en el pórtico de La Rioja, donde estuvieron 3 años en espera del juicio porque no tenían con qué pagar la fianza para libertad condicional de los reclusos más antiguos de recordar, por su buen carácter y su espíritu social, pero nunca advirtieron que en ellos según inicio de arrepentimiento. Sin embargo, la realidad parecía ser que los hermanos Vicarios no hicieron nada de lo que convencía para matar a Santiago Nazar inmediato, sin espectáculo público, sino que hicieron mucho más de lo que era genible para alguien. Les impidieron matarlo y no conseguirlo. Según me dijeron